Amigos de Misterios on Air, soy Blanca Martín y como todas las semanas les damos la bienvenida a nuestro viaje a través de la historia real, las leyendas y el misterio. El tema de hoy, profecías y predicciones. Y disculparme que me esté riendo, pero es que he tenido que repetir la entrada porque ha habido una profecía que se me ha olvidado grabar. Bueno. Para explicar un poco, las primeras, lo que son las profecías, se utilizaban, perdón, las predicciones se utilizaban para describir pronósticos sobre la economía, la sociedad, el clima, el futuro de una persona, bueno, y muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Las profecías, sin embargo, generalmente se refieren a predicciones hechas por una persona sabia o santa, y están escritas en un texto sagrado inspirado por Dios. Y bueno, la profecía, como he dicho, inspirada por Dios, tiene connotaciones religiosas, a diferencia de la predicción, que puede tener un don sobrenatural, pero siempre basado en indicios y observaciones. La mayoría de los videntes o que predicen el futuro casi siempre son muy listos, muy inteligentes, y lo que hacen es observar a la persona, hacer preguntas como si tal cosa, y luego dicen, pues es que tal, y mira, aciertan, de verdad que aciertan, pero por lo que te han sacado sin darte cuenta. En fin, bueno, pues como cada tarde de martes están a mi lado mis queridos compañeros. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, compañeros. Pues nada, luego me llamaréis capitana posteriori, pero yo he hecho una profecía, he dicho que nos íbamos a reír copiando un poco la tuya, ¿no? Ya sabes que las profecías también se copian un poco y ha ocurrido, solo que los oyentes y videntes no lo pueden constatar, pero ya lo decimos aquí. Bueno, pues ya no sé a quién iba a presentar, esa profecía se me ha ido de la cabeza. Mira, Fermín. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes a todos y a todos los oyentes. Bueno, pues sí, vamos a meternos en ese mundo de las profecías, vamos a coger esos caminos, esas veredas de las sacerdotisas de antaño y de las pitonisas de antaño y vamos a descubrir, bueno, pues qué es lo que creía la gente en su momento a pie juntilla y que inclusive el día de hoy todavía existen grupos que lanzan desde determinados púlpitos pues las profecías que en la actualidad ellos entienden que son como tales y que prácticamente la venida, ¿no? del reino está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ese miedo que siempre se ha intentado meter a través de ellas también. Ya. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues yo estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho. Una cosa es ese conocimiento ancestral del que hablaba Fermín, de las antiguas civilizaciones, y que era la cultura que había, y otra, la rocambolesca evolución que han tenido estas artes adivinatorias, que es lo que te referías tú, Blanca. Yo estoy en ese, si hablamos de cultura y de conocimiento ancestral, pues me encanta esa historia, pero si hablamos de lo que está ocurriendo de un tiempo a esta parte, pues para mí todo es una rocambolesca, como digo, pues falsedad e intentar buscar el rédito económico, el rédito social y cualquier otro rédito. O sea, engaño total. Estoy de acuerdo contigo y además te voy a decir una cosa, las profecías como historia, aunque sabemos que también son más falsas, como se suele decir, que Judas, ¿no? Pues, pero bueno, tienen su historia, tienen su encanto, porque, bueno, tienen su encanto, pero lo que está ocurriendo, ya no solamente actualmente, sino a lo mejor de 100 años, 200 años, 300 años a esta parte, es que salen unos elementos que, bueno, pues que dejan mucho que desear, ¿eh? Particularmente es lo que pienso, luego diré más cosas, luego me explayaré más, ¿no? Pero es lo que pienso. David, buenas tardes, ¿qué tal tu viaje a Egipto? Buenas tardes, Blanca, buenas tardes, compañeros. Un poco jodido la garganta, no sé dónde he cogido frío, porque coronavirus no es. Ayer me hicieron una prueba, un antígenos en el aeropuerto, porque no fue una decisión, como se dice, así a tuntún. Y bien, en Egipto muy bien, buen tiempo, sobre todo lo que me ha
me ha sorprendido mucho de Egipto es que no lleva mascarilla, y es sorprendente que allí parece que el coronavirus no existe. Le preguntas a los egipcios y ellos te dicen que es una simple gripe. No sé qué pensar, pero bueno, bien. Contento de un viaje que me ha hecho mucha ilusión y bueno, aquí estamos, y que sea un poco con la garganta estropeada, pero bueno, al pie del cañón. Me parece genial. Héctor, buenas tardes. Claro. Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes, oyentes. Y hablabas tú de que de los últimos 100 años. Bueno, veremos si de los últimos 100 años, o de los últimos cientos de años, sino miles, porque Ya. veremos cómo hay muchos personajes que incluso pues se han dado mucho, se ha hablado mucho de ellos en el mundo del misterio, ¿no? Y nosotros incluso hemos tenido libros todos en casa de gente como Nostradamus, y que veremos quizás hoy un poquito, nos adentramos un poquito en todos esos profetas y no profetas, predictores y no predictores. Héctor, he comentado que desde incluso las profecías del Antiguo Testamento eran más falsas que Judas, pero ya quería actualizarme un poquito. Entonces he dicho 300 años, 100, 200, 300 años. Sí, vamos a centrar más en el tiempo, ¿eh? en la moderna, sí, sí. No, pero bueno, simplemente por Ya, situar. entiendo perfectamente. Bueno, Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo la verdad es que voy a ser un poquito el malo de la película. Bueno, con David, ¿verdad? David, como ha vuelto Sinué el egipcio, ¿verdad? Has vuelto, entonces, bueno, el malo de la película no. Vamos a ver. Voy a coincidir con vosotros, por lo menos en un dato, y es que para mí el 99 con no sé cuánto % de los videntes, no voy a usar ningún sustantivo ni ningún adjetivo, no son videntes. Lo digo de una manera así. Videntes sí, no porque ven, perdona. Bueno, se han puesto ellos la etiqueta, se han puesto la placa en la puerta y dicen que son videntes. Escúchame, sí. Sergio. Sí. ¿Tú eres vidente? Yo no. Porque ven, ¿no? No, estamos hablando de la evidencia, ya sabes de qué evidencia. Estamos hablando. Entra al trapo, vale. Los que vaticinan, los que te dicen algo sobre tu vida, etcétera, etcétera, el 99%. Pero a mí me basta con un 1%, y desde luego a lo largo de mi vida, y seguramente a lo largo de tu vida y a lo largo de vuestra vida, habéis dado con gente a quien le han vaticinado, le han leído de una manera alucinante. Y yo me quedo con ese 1 o 0,5 o 0,2%, y con los profetas, pues más de lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Es decir, que los profetas, pues el profeta del que os voy a hablar ha acertado, no siempre, porque no es una ciencia exacta, no os olvidemos de que prácticamente ninguna ciencia es exacta. Stephen Hawking, del que hablé el otro día, pues se equivocó. Espera, que solamente es el saludo. Hola. Sergio. ¿A que eso? Luego viene la pregunta. Luego viene Paco con las rebajas. Sí, las discusiones, las peleas. Luego viene después todo eso. Peleas no hace falta. Estamos aquí para compartir. Es broma. Yo siempre hablo en plan metafórico. Algunas veces con mucho sarcasmo y con mucha ironía. Y eso nos gusta. Pero, bueno, nada. Voy a hacer la primera intervención, voy a hacer el primer grado 3, que le va a tocar, no sé por qué, pero le va a tocar a Fermín, y voy a comentar una cosa. Aquel que corte o añada palabras de este testamento, de modo que me ponga como un embustero, sufrirá mi santa venganza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fermín, las profecías apócrifas, por Dios. Fermín, el micrófono. Ahora. No, que decía que desde mi punto de vista prácticamente todas las profecías desde que se han creado pues no dejan de ser apócrifas, porque no en vano en la dermis del pellejo, digamos, de la misma no hay realmente una realidad acertada, ¿no? Y de ellas se han aprovechado pues diferentes grupos religiosos que a través de un púlpito determinado y de una persona a la que se le ha adjudicado el
el nombre de profeta, pues la gente pensaba que por el mero hecho de ser más docto culturalmente, pues ya podía tener el don de poder acertar y de poder presagiar determinadas catástrofes, determinadas guerras, si las iba a ganar el rey de su país, si no las iba a ganar, por dónde debería de tirar, si realmente el Mesías iba a presentar o no se iba a presentar. Y al final, bueno, pues nada de eso sucedía, simplemente que la gente entendía que ellos al ser culturalmente inferiores, pues realmente el que podía tener la potestad de acertar y de tener credibilidad era ese personaje en concreto, que además pues estaba arropado por el resto de personajes que solían ser sacerdotes, o si eran femeninas, eran pitonisas, ¿no? Las típicas mujeres que se dedicaban también a estos menesteres. Pero desde luego, desde la época romana, egipcia, la propia Grecia, ahí ha habido cantidades de profecías que se han lanzado, ¿no? Y se han descubierto al final también que no eran ciertas, la propia mitología de estos países que hemos indicado y los propios oráculos, ¿no? Que de ellos salían, de Delfos, etcétera, etcétera, pues lo que venían a presagiar no era ni más ni menos muchas veces que lo que realmente tú necesitabas saber o lo que tú realmente necesitabas para tu vida, ¿no? Y a veces, bueno, pues lo afianzaban de que en poco tiempo te iban a venir una época mucho mejor de bonanza, presagiaba que ante una crisis de una plaga de langosta o cualquier catástrofe natural, volcánica, etcétera, rápidamente se ponían en marcha este tipo de situaciones y eso hacía que, bueno, a la gente se le alentara a seguir teniendo más fe y sobre todo a seguir teniendo la esperanza de que realmente iba a suceder algo mucho más positivo en beneficio del estómago de esas personas y también, lógicamente, de la economía del pueblo y del país. No en vano, al día de hoy inclusive tenemos, ¿no?, a grupos religiosos como pueden ser los adventistas del séptimo día, que se caracterizan por el don de profecía, es decir, por seguir anunciando a los cuatro vientos desde sus propios púlpitos. Yo he estado en alguna que otra iglesia adventista por curiosidad simplemente y escuchar esos mensajes donde el miedo es el arma más potente que tienen, lanzando a los propios asistentes, por ejemplo, en esta época que estamos atravesando de coronavirus, del volcán de La Palma, estas tragedias continuas, pues de que realmente el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina y que hay que estar preparados para ello, ¿no? Y bueno, pues hay gente que se cree todo esto y realmente pues siguen todas las diatribas y todas las normas que puedan desde el púlpito lanzar a los parroquianos. Pero esta realidad que hoy en día la vemos y que también está dentro de lo que ya habéis comentado antes, que algunos posiblemente hablaréis de ello, que son el tema de las cartas y todo este tema del cual yo no voy a entrar, creo que dentro del propio judaísmo tenemos también cantidades de falsos profetas, ¿no? Inclusive falsos mesías que a lo largo de la historia pues, se han caracterizado por decir y gente que la alentaba y por atraer masas de ser ellos el auténtico Mesías que realmente Israel pues, necesitaba para salvar a su pueblo ante la presión de Roma o de cualquier otro país que en ese momento estuviese atacando al pueblo judío. Y hay infinidad de ellos, fácil de visualizarlos en Internet, Kovac, el propio Jesucristo. Después del propio Jesucristo también existen falsos mesías que vienen diciendo que realmente Jesucristo no lo es, sino que el verdadero es Él, etcétera. Y esto nos pone en la línea de que realmente la profecía como tal, pues no es ni más ni menos que algo que no tiene una validez hoy, lógicamente, desde nuestra manera de pensar y nuestro entendimiento seria, ¿no? Pero en su momento, como dije al principio, sí que se creían todo este tipo de historias y sobre todo porque los oráculos estaban ahí, a los oráculos se les veneraban, a los oráculos se les seguía y se les rendía pleitesía. Aquí mismamente en mi pueblo hay una tradición que ya le he contado alguna vez aquí en el programa, y que tiene que ver con Portugal también por el tema de la raya, ¿no?, del Guadiana y la frontera, que es el famoso templo de Endobélico, que hemos hablado aquí alguna vez de él, ¿no?, que hay un oráculo donde precisamente toda mujer que quedaba embarazada tenía que dormir en una especie de cama al lado del templo y donde se pronunciaba el oráculo a las embarazadas de que si dormían 3 días seguidos en esa cama que estaba ubicada en el propio templo, pero a las afueras, a través del sueño, el propio Esculapio, el propio Dios le diría, ¿no?, que cómo iba a ir ese embarazo, si iba a nacer bien el niño, si no iba a nacer bien, si moriría la madre, etcétera, etcétera. Y los propios sacerdotes, ellas tendrían que contarle el sueño
al sacerdote, y el propio sacerdote pues ya actuaba con su don de profecía, dictaminando que todo va a ir bien, procura seguir la línea de Endobélico, del dios que se veneraba en ese momento en ese espacio, que era un dios celta, pero que luego Roma lo absorbió. Y en definitiva yo creo que todas las profecías, desde mi punto de vista, son apócrifas, porque no dejan de ser ciertas en sí, y por lo tanto equivale a que la gente al final seguía las doctrinas de aquellos que siempre han dominado y han controlado a la población a través de la religión. Y el ejemplo más claro, bueno, pues lo tenemos también aquí en España en los años 40, en los años del nacionalcatolicismo, donde aún Franco, había gente que le seguía bajo palio como si realmente fuese el mismísimo Mesías, ¿no? Y había gente que así lo creía, porque así se había lanzado una especie de guerra santa contra los republicanos de la época, y había que llevar al número uno bajo palio, porque era como el mismísimo Jesucristo, ¿no? Eso es una profecía que se lanza, que el pueblo cree y que el pueblo continúa creyendo al día de hoy, ya que hay muchos seguidores de ellos que están ahí practicando y siguiendo esta norma. Lo digo simplemente como algo que sucedió hace poco, que no hace mucho, no hay que irse a Roma, ni a Antigua Grecia, ni a Egipto, sino que en época muy actual también sucedieron estos hechos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el don de profecía, desde mi punto de vista, es algo que no deberíamos de tomarlo mucho en cuenta, aunque desde el punto de vista cultural sí que había que tenerlo en cuenta, porque lógicamente ahí detrás hay cultura, se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, y es historia, y al ser historia pues es bueno aprenderlo y saberlo y conocerlo. Oye, voy a hacer un comentario. Bueno, lo del bajo palio lo he visto y la verdad es que es un poco tremendo. Pero se me va Iván, y además iba a hacer un comentario y preguntarle a Iván, ¿se va o no se va? Bueno, no lo sé. La gente que nos está escuchando dirá, esta está loca, pero es que tenemos televisión y radio al mismo tiempo. Y entonces voy a hacer, me imagino que habréis oído hablar que hay una profecía matemática en Granada. Y es que como yo sé que Iván es un forofo de las matemáticas y de los números, me ha resultado muy curiosa esta profecía. En lo que es la Alhambra hay una serie de números, de fechas, cantidades o de cifras, que por ejemplo la primera es 1492, que bueno, fue, como todos bien sabemos, la caída de los musulmanes, ¿no? La rendición de Granada. De Granada, sí. Y tomada, y la rendición que cogieron el poder, perdón, los reyes católicos. Esa primera es la primera cifra que hay, 1492. Otra cifra que hay es 1898, que resulta que es la guerra de Cuba, de España con Cuba, la guerra de Cuba. La siguiente cifra que hay es 1936, que es la guerra civil española. Es curioso, ¿no? Estas tres, porque en el fondo las tres son guerras, ¿eh? Pero es que hay una última cifra, que es el 2342. ¿Qué va a ocurrir en el 2342? Yo me lo contáis, vosotros me lo contáis, ¿no? Me lo vais a contar, ¿no? Porque me voy a quedar con la incógnita, porque sé que me voy a morir antes, entonces me voy a quedar con la incógnita de qué va a ocurrir en el 2342. ¿Has oído hablar de esto, Iván? Iván, estás en el pero si no te respondo también. Sí, he oído hablar de esto, pero nos meteríamos en otros temas, ¿no? En el tema de las profecías, pero tardaremos un poquito en explicarlo, porque es cierto que existen unas cifras, pero está claro que en muchísimas otras partes también existen cifras. Sí, claro. Luego hay un 777 que es multiplicado por no sé cuánto. Yo eso hasta ahí no llego, yo soy de letras, ¿eh? No solamente hay unos números, sino hay varios, y en la numerología prácticamente se puede sacar muchísimas cifras. Sí, por supuesto. Yo he cogido las más llamativas y que bueno, que es curioso, simplemente que me ha resultado muy curioso. El tema este de... pero habría... Dime. No, perdón. No, que habría que verificar exactamente quién lo puso ahí, si es que están esas cifras, porque yo me parece que es más un cuento inventado que otra cosa, y evidentemente a alguna cifra, a cualquier baño que pongamos, le vamos a buscar un significado. Bueno, es que da la casualidad...
que, bueno, esto está hecho por un profesor de no sé dónde, ahora mismo no he cogido los datos, pero están ahí, esas cifras están ahí, están en la piedra, o sea que no tengo ni idea. Además, lo preguntaba porque me ha resultado curioso. Si puedo y tengo tiempo me informaré mucho más profundamente, pero vuelvo a decir que Sí. yo soy más de letras que de ciencias, tengo que decirlo. Bueno, pues voy a seguir con el programa. Y las adivinaciones se hacían antiguamente de mil maneras diferentes. Se invocaba a los muertos, se miraban las entrañas de los animales, hasta los cadáveres se miraban cuando habían muerto a ver qué pronóstico daban, aparte de que estaba muerto, lógicamente. Bueno, pues el canto de las aves, el movimiento del agua del mar, el movimiento, yo qué sé, el humo, el reflejo, se hacían de miles de maneras las adivinaciones. Pero Olga nos va a explicar el arte de la adivinación. Pues así es. Bueno, la verdad es que tú ya lo has estado comentando un poquito, pero vamos a centrar un poco a los oyentes y a los que nos están viendo sobre todas estas artes adivinatorias. Bueno, para empezar, el término adivinación proviene del latín, de la palabra adivinare, que significa, como podéis imaginaros, prever, predecir, etc. Y esta a su vez se deriva del término divinus, que significa divino o ser inspirado por un dios. Vamos a ver, desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tenido la necesidad de predecir acontecimientos para poder tomar decisiones y para organizar la vida de las sociedades, ¿no? Desde, como habéis comentado, tanto Fermín como tú, Blanca, desde anticipar eventos climáticos que afectan a las cosechas, ¿no? Y a los animales y por tanto a la comida, pasando por estrategias bélicas y éxitos nacionales. En todas las culturas y civilizaciones se desarrollaron sistemas de adivinación y roles específicos para ello, ¿no? Pues como tenemos a los profetas, videntes, chamanes, mediums, adivinos, etcétera. Personajes, todos ellos dotados con la capacidad de interpretar las señales divinas o espirituales. Las primeras técnicas o mancias, porque las técnicas de adivinación se les da el nombre de mancias, se apoyaban fundamentalmente en la interpretación de elementos naturales, del comportamiento animal o del aspecto, como decías tú, Blanca, de sus vísceras tras ser sacrificados, en rituales específicos para esa adivinación, ¿no? Pues en honor a los dioses para conocer esas predicciones. También pues el susurro del viento entre las ramas y los fenómenos cósmicos también. Bueno, podemos encontrar este tipo de tendencias adivinatorias en todas las civilizaciones, empezando por Egipto, por ejemplo, se consideraba que los faraones eran dioses vivientes y claro, la adivinación y la profecía eran cuestiones de alta política. El oráculo de Amon-Ra en Siwa era el más prestigioso, pero había muchos más. En Grecia, pues ¿qué podemos hablar? ¿Quién no conoce el famoso oráculo de Delfos, ¿no? En Roma, pues surgieron los augures y los arúspices y además, digamos que en Roma era muy importante y se pagaba lo que fuera por ello de cara a las conquistas, ¿no? De territorios. Las regiones germánicas y escandinavas pues tenían a las volvas que más allá de su carácter de brujas como las conocemos ahora, eran realmente profetisas, sacerdotisas y curanderas que solían utilizar las runas para predecir el futuro. Luego, las tribus de los nativos americanos, pues, por ejemplo, los indios Hopi, que tenían su famosa piedra de la profecía, ¿no? Y qué decir de los mayas, los aztecas, los incas, que poseían esos conocimientos de astrología, ¿no? Bueno, tras el declive del politeísmo, pues ¿qué llegó? Pues los profetas, como ha comentado Fermín, de las grandes religiones monoteístas, ¿no? De Moisés al nacimiento de Jesús y los evangelistas a la aparición de Mahoma. Los textos sagrados están plagados de profetas y adivinos. En época medieval, pues destacaron muchísimos profetas, ¿no? En esta época fueron muy prolíferos y, pues, por ejemplo, tenemos a San Isidro de Sevilla, San Malaquías, Santa Hildegarda, Leonardo da Vinci, Ramón Llull y bueno, muchos más, ¿vale? Pero hay uno muy concreto cuya vida está entre la realidad y la ficción, cuyas supuestas profecías fueron la guía de actuación de reyes como Luis el Gordo, que es el mago Merlín.
¿no? Pues que también habría sido un gran profeta. Luego, en el siglo XVI, ¿quién está? Aquí nos encontramos? Pues al famoso Nostradamus, ¿no? Que cuando se pasó al cristianismo, perdón, pues adoptó el nombre de Michel de Notre Dame. Y claro, sus profecías ahora mismo son conocidísimas por todo el planeta y mantienen a la humanidad en vilo año tras año. Luego ya más adelante, entre los siglos XVIII y XIX, se produjo un resurgimiento de prácticas adivinatorias, pues ¿qué surgió? El tarot, la cartomancia, el horóscopo, las runas, pero al mismo tiempo proliferaron muchos farsantes, Blanca, como tú decías, ¿no? Aquí fue cuando el don de la profecía empezó a perder todo el prestigio y más adelante, en el siglo XX, el oficio adivino ya se mercantiliza por completo e incluso pues, los productos esotéricos encuentran su nicho de mercado, ¿no? Entonces, bueno, ahora llegamos al siglo XXI. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues que las tendencias adivinatorias parecen ir más hacia el análisis de sociólogos, politólogos y economistas y también por el Big Data que se ha mostrado capaz de predecir tendencias futuras, ¿no? Abandonando ese concepto de divinidad y basándose en la idea de que el comportamiento social y los cambios en el planeta pueden preverse utilizando la información y las herramientas adecuadas. Y luego hay una cosa muy importante, que históricamente en situaciones de crisis como guerras, hambrunas o pandemias, como estamos ahora mismo viviendo, pues se disparan las predicciones catastróficas y esta preocupación, ¿no?, por controlar el futuro. Y en este contexto es cuando se buscan las certezas, ¿no?, sobre el futuro a través de los adivinadores. Pero claro, ahora mismo la época actual está dominada por una fe total en la capacidad de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues ¿a quién le pedimos esas capacidades adivinatorias? Pues a los científicos. A los científicos les estamos exigiendo esas respuestas inmediatas, ¿no? Y bueno, como tú bien has comentado, Blanca, se dice que existen un montón de mancias y de técnicas, tú has comentado algunas de ellas. Yo no voy a meterme en cada una de ellas porque sería muy extenso, pero sí decir pues, que están, como tú decías, la lectura de las entrañas, el comportamiento de las aves, la lectura de huesos, pues también la bibliomancia, que es algo que yo creo que todos hemos hecho en nuestra adolescencia, ¿no? Hacer una pregunta, abrir un libro y leer la página e interpretar esa pregunta en función de lo que lees en esa página, ¿no? Yo creo que ahora lo hacemos hasta con Instagram, a ver, la frase existencial del día es un poco así. Luego la cartomancia, pues la lectura de cartas como de tarot, etcétera. Se interpreta también la cera derretida, las piedras, pues no sé, hay un montón. La lectura de los pozos de té, del tabaco, del agua, y por supuesto los cuerpos celestes, ¿no? Bueno, que es algo que surge en la antigua Grecia. Hay animales proféticos por excelencia. Por ejemplo, la serpiente es el animal que se encuentra en todos los pueblos, ¿no? Y se dice que incluso en algunos templos de Babilonia se habrían criado serpientes consideradas como intérpretes de los dioses que servían a los oráculos. El perro también es un animal profético por excelencia y luego estarían los insectos como moscas, abejas, hormigas y saltamontes. Pero vamos a ver. Todo esto que ha sido tan importante a lo largo de todos los años para todos nosotros y que a día de hoy, como tú bien decías, Blanca, todavía hay mucha gente que se lo cree porque sigue funcionando, ¿no? Para muchos. Bueno, hay dos cosas. Voy a dar una de cal y otra de arena. La parte más negativa, el efecto Forer. Lo conocemos, ¿no? Ese efecto que se produce cuando aceptamos como propias generalizaciones, descripciones vagas y ambiguas que podrían ser válidas para cualquier individuo, como ocurre en los horóscopos, y que en el caso de las profecías, pues ocurre porque los profetas, digámoslo así, suelen realizar predicciones sobre hechos o eventos futuros que son de tipo muy general, tales como catástrofes, inundaciones, guerras, y lo hacen de una forma pues vaga y ambigua, ¿no? Utilizando un lenguaje críptico cuyo significado depende de lo que el interpretador pues quiera encontrar, ¿no? Siendo posible multitud de interpretaciones dependiendo del momento, de la persona, del contexto, etc. El efecto Forer suele estar relacionado con el sesgo cognitivo de confirmación, evidentemente, y es parte de su éxito. Y esto ocurre cuando lees una predicción que confirma tus propias creencias, ¿no? Bueno,
Y además, pues estas observaciones que son, además de estas observaciones que son muy generales, ¿qué hacen los videntes? Pues que utilizan elementos de la apariencia o el comportamiento de las personas para obtener retroalimentación de sus observadores y así orientar las sesiones, ¿no?, de adivinación. Aparte de las profecías, las personas que se llaman a sí mismas videntes y que, por ejemplo, te echan las cartas, lo que suelen hacer es esto. Primero, van de una técnica más general, utilizando generalidades que pueden ser aplicables a cualquiera y, por tanto, tú te sientes identificado como cualquiera se sentiría, para después ir atinando con otras predicciones más concretas porque tú le estás dando información sin darte cuenta. Y bueno, esto sería la parte más, bueno, negativa, ¿no? Pues ¿por qué funcionan? Porque es un engaño. Realmente es todo muy general y, por ejemplo, si nos vamos a las más comunes, a las más conocidas, Nostradamus, pues realmente resulta imposible encontrar ni una sola cuarteta con un significado lo suficientemente claro como para que tenga un valor predictivo real, porque los significados de estas profecías realmente cuadran después de haber ocurrido, ¿no?, cuando buscamos esas coincidencias. Bueno, y ahora vamos con la parte positiva de todo esto, y es que al parecer existen personas que sí que tienen cierta capacidad para ser, como les han venido a llamar algunos científicos, super pronosticadores. Y os voy a contar un experimento que se realizó en el año 2011, que surgió en el contexto de un proyecto que buscaba nuevos enfoques en las predicciones políticas y económicas, llamado Good Judgment Project, en el que se invitó a miles de participantes de todos los orígenes sociales para probar sus habilidades de predicción. Y a través de este experimento se pudieron identificar ciertos rasgos de personalidad y habilidades específicas de aquellas personas a las que vinieron a denominar de esta manera, ¿no?, superpronosticadores, y que eran tan solo un 2% de todos estos miles de participantes que tuvo el experimento. Y la conclusión fue muy simple. La conclusión fue que todo se basa en el reconocimiento de patrones. En concreto, se trata de personas con un talento natural para examinar la evidencia y ver dónde conducirá el futuro, ¿no? Su mente suele ser genuinamente abierta, destacan por un pensamiento analítico, son curiosos, dispuestos a buscar evidencias, a cuestionar sus suposiciones y también son intelectualmente humildes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque son capaces de reconocer sus propios sesgos y tomarlos en cuenta. Es decir, adoptan una perspectiva externa, no se apegan a sus creencias. No se trata solo de escuchar o leer muchas opiniones, sino de tener la capacidad de actualizar los pronósticos, opiniones propias en función de la información que se va encontrando. Y claro, no todos podemos hacer esto, porque generalmente somos muy dependientes de nuestras creencias, que nos suelen definir, ¿no? Los superpronosticadores son muy buenos simplemente renunciando a lo que piensan y a lo que piensan que es correcto y adoptando otra opinión en base a estas nuevas informaciones y evidencias que van obteniendo. Bueno, esto significa que tienden a ser mejores al hacer estimaciones iniciales. ¿Por qué? Porque sus creencias para ellos son hipótesis que tienen que poner a prueba. Y tan pronto como se les hace una pregunta, son muy buenos con la primera respuesta, pero luego son aún mejores en actualizar lo que piensan a medida que obtienen más información. Así que pueden recalibrar si la probabilidad es más alta o más baja. Y hay una buena noticia, y es que estas habilidades pueden entrenarse, no hace falta nacer con ellas, de modo que cualquiera de nosotros, si nos entrenamos, podríamos, con la información adecuada y las habilidades adecuadas, hacer predicciones y pronósticos acertados de cara a acontecimientos futuros. Sí, de todas maneras, una cosa que has comentado al principio, es que sigue habiendo gente que se cree, vamos a ver, yo he visto, no es que los haya visto, simplemente de pasada, porque es que me causa tal indignación y tal vergüenza ver en programas de televisión y esa gente que llama, que yo pienso que tienen un problema de lo que sea. Me refiero que necesitan, están solos. Yo pienso que están muy solos, y necesitan comunicarse con alguien. Y la manera de comunicarse es conectar con este tipo de gente, que lo único que es sacarles el dinero, jugar con sus sentimientos, y aprovecharse de ellos. Eso es lo que me parece realmente que se debería de tomar medidas y castigar a esta gente, de verdad, lo digo porque creo que son inhumanos, así de claro, lo digo. No sé lo que pensáis vosotros, pero vamos... Voy a hacer un poco de abogado del diablo, y esto, mi hermano y yo hemos sido los que más nos hemos puesto a tipo de cosas, pero luego te das cuenta con el estudio de todo esto,
Y es triste, pero bueno, de momento es legal. Se ampara en el margen de la creencia. Ya, ya. Es triste, pero es legal. Ya está. Entonces, desde ese punto de vista, mientras que no desfalque o no provoque algún tema muy anómalo a una persona, tenemos que tener en cuenta que es legal, aunque a mí no me guste, ¿no? Personalmente. Pero sí que es cierto que, por un lado, hacen esa parte medio psicológica que alguna gente de alguna manera requiere, se aferra a ese tipo de creencias y a lo mejor cree en esa persona para que le aconseje, entre comillas, pero no va a un psicólogo o no va a otro tipo de elemento. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Lo triste es que en esta sociedad, como en anteriores, este tipo de personas ejercen un trabajo que es, por más extraño o esotérico que nos pueda parecer, es legal. Esa palabra, Héctor, yo no digo que para mí son ilegalidades, ¿de acuerdo? Para mí son ilegalidades. Será todo lo legal que quieras, pero deberían de meter mano, en vez de meter la mano en un saco, deberían meter mano en otras cosas para que, bueno, el día que tú reines sé que serán ilegalidades. A mí no me parece bien, no sé a qué más tiene algo que decir. A mí personalmente no me parece bien porque se aprovechan de muchas personas, pero... Y estafan a algunos, ¿eh? Sí, pero también, también estafan, pero también hay mucha gente que se lo cree el mismo que el tarot y que es verdad que adivina. Porque ese margen también existe y Olga lo sabrá, ¿no? Ese margen de personas que de tanto echar el tarot se lo creen, existe. Y además yo lo he visto porque yo estuve un tiempo testeando psicológicamente en redes, haciendo pasar por tarotista para ver, sin cobrar, para ver cómo reaccionaba la gente y qué esperaba la gente. Y luego te buscan y hay gente que habla con ellas y te das cuenta que se lo cree, que echa las cartas pero se lo cree, a lo mejor no cobra o cobra, o cobra una voluntad o algo de eso, hay gente que se lo cree. Lo triste es que la sociedad no avanza lo suficientemente culturalmente para que seamos conscientes y no nos aferremos a este tipo de cosas que, ojo, en un momento crucial de la vida de alguien con una depresión y demás, es normal que se aferren a esta creencia como a cualquier otra y se le capte igual que para esto que para otras cosas. Y hasta ahí puedo leer. Si me permites, claro, no, has puesto el dedo en la llaga y estoy de acuerdo también con Blanca. Claro, el problema es que no es ningún sector reglado ni regulado. Entonces, cualquier mindungui puede decir, efectivamente, no, yo soy vidente porque como no hay estudios realmente profundizados, lo que ha apuntado Olga sobre estos super pronosticadores que representan un 2% de estas personas, pues probablemente estas personas no sean videntes ni en la tele, ni en la radio, ni en la calle. Y efectivamente, yo creo que hablamos siempre yo sobre todo yo de la ciencia tendría que echar mano, meter mano en este problema, regular el sector, y si realmente no hay nada de nada, hasta yo estaría de acuerdo con que se cerrase la persiana definitivamente de estos sacacuartos. ¿Sí? Bueno, yo lo que quiero decir es que realmente la diferencia entre las personas que acuden a un psicólogo y las personas que acuden más habitualmente a los servicios de evidencia y a los tarotistas y tal, es la atribución, ¿no?, de responsabilidad sobre esas preguntas, esos problemas que plantean a la tarotista, ¿no?, o al vidente. ¿Por qué? Porque digamos que lo que funciona mucho en la evidencia es que la persona que está depositando sus creencias en la magia de esa vidente o en ese don que tenga, tiene una expectativa, además lo que recibe es siempre deseable, es decir, no está recibiendo nada que no quiera oír, todo lo contrario, recibe lo que quiere oír, recibe cuestiones muy generales, pero no recibe ninguna llamada a la acción, no requiere que realice ningún esfuerzo, no tiene que hacer ninguna actividad penosa ni nunca va a recibir una noticia o una sugerencia que le disguste de cara a sí mismo como a su autoconcepto, ¿no? Entonces, digamos que no le genera ningún esfuerzo, ni físico, ni cognitivo, ni emocional, como sí le generaría, a lo mejor, la ayuda que tendría de un psicólogo o de un terapeuta de otro sector, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la diferencia. Y bueno, en cuanto a que la ciencia pueda regular esto, realmente es que no le corresponde. Es que realmente esto forma parte de la evolución cultural. Yo creo que cada vez más se ve que los videntes, aunque todavía hay mucha gente que confía en ellos, mucho.
Pero sí, pero que todavía, digamos que cada vez se ve más que la mayoría de ellos, pues oye, no tienen ningún don, tienen algunos mucho gusto Pero por tú, el romanticismo de culturas ancestrales, pero pero tú lo has dicho, la Mucha mayoría, palabrería. Mira, escucha, claro. tú vas a un vidente, ¿no? Y lo primero que te pregunta, a ver, ¿qué es lo que quieres saber? Y tú le dices, a ver, pues yo quiero saber sobre la economía, mi economía, quiero saber. La vidente, uy, anda mal de cuartos. claro. Pues está anda mal de cuartos. Pues Sí, mira, chica, la economía, estás pasando una mala racha, pero no te preocupes, que ya Eso verás es el tú. efecto Forer que hemos comentado. ujú, Claro, el amor. Tiene problemas con su marido. Pues ten cuidado, no te fíes mucho. Mira, Claro. no digo la palabrota que me saldría de la boca sí, porque sí, por si no, está acaso lo claro. escuchan menores, de Ujú, verdad. ujú. Pero así funcionan todos estos y todas estas mequetrefes, de verdad, lo siento, de verdad. Me parecen, vuelvo a repetir, jugar con los sentimientos de la gente. Estoy de acuerdo que no obligan a ir a nadie, ¿de acuerdo? Ujú. Que es la gente la que va porque necesita, es lo que he dicho antes, o no sentirse solo, o porque tiene un problema de Sí, sí, sí. depresión, pero eso ocurre también con el que es adicto al juego, juega porque necesita, no sé, llenar algo de su vida, el alcohol, lo mismo, hay una serie de adicciones y eso yo creo que esta gente que Sí, está sí, llamando sí. continuamente a esta gente es una adicción. Sí, 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 no, Sí, está pero claro. Pero a mí lo que más me parece lamentable de este tipo de cosas, más que ya que exista y que, como hemos dicho, y eso entra dentro del debate, que podemos hacer otro programa entero, de la ética o la moral, o la gente que quizás puedan realmente tengan algunas facultades, como decía, superpronosticación o demás, o incluso facultades que no entendemos, pero la mayoría de la gente evidentemente no. A mí lo que me parece más asqueroso, entre comillas, es que muchas revistas de nuestro mundillo de misterio se han alimentado y se siguen alimentando de publicidad de esta gente promocionando este tipo de cosas, y eso también cala en las personas que lo leen, y no estamos haciendo y el misterio tiene una imagen de esoterismo raruno que quizás no nos lo merecemos. A mí eso es lo que más me molesta de todo esto, más allá de que evidentemente no es lo deseable quizá, pero es que no es lo deseable muchas cosas que vemos en la sociedad del día de hoy. claro, pero lo que pasa es que, si me permite, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Estamos hablando de si existe la capacidad, si existe la mancia, si hay gente como comentaba Olga, esos super pronosticadores que son capaces de una manera esotérica o filosófica o psíquica, de averiguar algo en el futuro, o estamos hablando de sacacuartos que no tienen efectivamente ni escrúpulos ni nada y que no son videntes para nada. No os olvidemos de que muchísimas comisarías a lo largo y ancho del mundo y de las últimas décadas han utilizado a psíquicos, seguramente no a esos de la tele, pero a psíquicos, y les han pagado, y si la capacidad no existiera, pues no utilizarían a esos psíquicos. Entonces, yo hablo de la capacidad, sí que existe. Ahora, es verdad que el 98,x% pues no son videntes. Y justamente se aprovechan de un sector que no está ni vigilado, ni regulado, ni reglado, ni legislado. Ese es el problema. Vamos a avanzar con el programa. Voy a dejar de hablar de todos estos petardos y petardas, así de claro, lo digo. Y no digo más cosas, pues porque, pues eso. Pero he sacado un textito pequeño de alguien que, bueno, lo ha puesto, es un texto de Nostradamus, supuestamente, y alguien lo ha puesto, pues no sé si a su libre albedrío o porque le venía bien o porque es verdad, no lo sé. Y dicen, en el año de los gemelos, esto según dice es Nostradamus, y en el año de los gemelos, 20-20, surgirá una reina, una corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga, el virus, de los seres de la noche, murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, Italia, transformando en polvo, muerte,
a los hombres del crepúsculo, a los ancianos. Y para culminar en la sombra de la ruindad, con el fin de la economía mundial, ¿no? Y luego, aparte de eso, acompaña un símbolo que es muy parecido al coronavirus, al dibujito que tenemos ahora. Bueno, mirad, ¿qué os queréis que os diga? Vamos a ver, ¿te lo digo yo o te lo dices tú misma? Eso es más fake que fake. Es falso, no, Nostradamus nunca dijo eso. Otra vez es que cada X tiempo surgen estas cosas de Nostradamus, ¿no? Por eso he dicho que supuestamente, y no me lo creo, porque vuelvo a decir que todas estas profecías, profetas, ay, es que me sale un verso, pero no lo voy a decir porque luego termina en una palabrota. Venga, lánzate. Entonces, bueno, de verdad, te hacen pasar un buen rato. No se niega esto, se hace pasar un buen rato, pero bueno, esto no es serio, de verdad que no es serio. David, por favor, sí, David. Las profecías de Matías Stomberger. Sí, Bueno, además creo que es profeta, campesino y quemador de carbón bávaro, fíjate. Sí, él vivió en el año 1800, era de Alemania, de Rammstein. Y bueno, es famoso este campesino alemán por el tema de que, bueno, una serie de supuestas profecías que hizo en el siglo XIX. Y bueno, predijo las 3 guerras mundiales, la Gran Depresión, el fin de los tiempos. Y bueno, poco más de su biografía. Pues vamos un poquito a ver algunas de sus profecías, porque fueron bastante, no crípticas como Nostradamus, fueron bastante explícitas. Y como digo yo, que cada uno sale sus propias conclusiones, porque para mí son bastante, como se dice, son muy llanas para el pueblo, o sea, las puede entender todo el mundo. La primera, por ejemplo, serán construidas barras de hierro y los monstruos de hierro ladrarán en el desierto. Esto habla sobre el tema del tren, o sea, de las primeras máquinas de vapor que se construyeron en el año 1764. Pero también vendrán carrozas sin caballos, y esto hace referencia al coche, que todos sabemos que fue inventado en el año 79 de 1779 por Carl Benz. Pero además también habló de que el hombre volará por el aire, como los pájaros. Y todo el mundo sabemos que en el año 1903 los hermanos Green lograron por fin conseguir que el hombre volara haciendo el primer vuelo. Pero bueno, esto es un poquito, a grosso modo, unas profecías sobre inventos. Pero lo que más llama la atención de este agricultor, a ver si mi voz me deja, porque estoy un poco descachado, habla sobre 3 guerras mundiales. Y habla, por ejemplo, de la primera. Esto es lo que dice: cuando cerca del bosque la vía del hierro se acabe de construir y se vea el caballo de hierro, una gran guerra comenzará y durará el doble de 2 años. Se combatirá con fortalezas de hierro que se moverán sin caballos. Bueno, para un hombre, como digo yo, del siglo XIX, ver estas visiones era, pues eso, un poco, bueno, no se lo podía creer. Pero claro, en 1800 nadie sabía los caballos de hierro, porque en el año 1916 comenzó a construirse los primeros tanques, que eran los ingleses. Y bueno, el 1 de agosto del año 1914, una nueva vía de tren se construyó entre Kattenberg y Degenborn, cerca del bosque donde nació Stomberger. Y bueno, la Primera Guerra Mundial sabemos todos por el tema de la escuela, que duró 4 años, desde 1914 hasta 1918. Después hay sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque fue bastante explícito en las fechas. 2 o 3 decenios después de la Primera Gran Guerra, vendrá una segunda. Todos sabemos que en 1918 acabó la Primera Guerra Mundial y el 1 de septiembre del año 39 comenzó la Segunda. Pero habla de que casi todas las naciones del mundo se verán envueltas en millones de hombres morirán sin ser soldados. Sabemos todos que la mayoría de las muertes en la Segunda Guerra Mundial fueron civiles. Más del 60 o 70% fueron civiles. El fuego caerá del cielo y muchas de las grandes ciudades serán destruidas. Sabemos que, por ejemplo, el gran bombardeo de Hamburgo mató a unas 20.000, 30.000 personas en Alemania, Dresde igual. Por ejemplo, en marzo del 45 en Tokio cayó uno de los peores bombardeos donde mataron 100.000 personas. También sabemos que, por ejemplo, se lanzó las 2 primeras bombas atómicas en el año 45, en el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Y bueno, pues fue bastante explícito porque también habló sobre el tema de las víctimas civiles.
Y bueno, esto es algo que sabemos, que todo el mundo sabemos, estamos en pleno siglo XXI, sabemos sobre estas dos guerras mundiales que hicieron mucha mella en la humanidad. Pero habla de una tercera guerra mundial. Habla de que esta tercera guerra mundial, después del final de la segunda guerra mundial, una tercera guerra mundial. De manera que acabara con todo. Habrá armas de todo nuevas, en un solo día morirán más hombres que en todas las guerras, las batallas serán con armas artificiales, un catástrofe gigante sucederá, las naciones de la Tierra pasarán a través de esta catástrofe con los ojos abiertos, y bueno, habla de que, pues eso, de que supuestamente esta tercera guerra mundial se utilizarán armas nucleares, todo será muy diferente al pasado, en muchos lugares de la Tierra no habrá grandes cementerios, porque, hombre, si hay una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial supuestamente, según Matías Stonberg, se utilizan armas nucleares, todo el mundo sabemos que en lugares donde ha habido explosiones de armas nucleares, pues la vida es difícil. Sabemos que, por ejemplo, por el tema del gran desastre de Ucrania en Chernóbil, es una zona restringida, en que, bueno, hay tours que permiten ir cerca de Pripyat, pero están muy controlados y, bueno. También habla de que, por ejemplo, todo el mundo habla sobre la referencia de una tercera guerra mundial donde uno de los grandes contendientes será China. Todo el mundo habla, ya Stonberg como otros profetas, hablan de que este conflicto será un conflicto entre China y Rusia, serán aliados, entre los Estados Unidos y la OTAN serán los contendientes. Poco puedo decir. Pues mira, como a los chinos se les ocurra hacer el S, pegan, como decía un dicho, que si pegaran todos los chinos un pisotón al mismo tiempo, temblaría la tierra. O sea que imagínate dónde nos iríamos a hacer un viaje estratosférico, si se les ocurre hacer algo de eso a los chinos. Hombre, sí, se está viendo que con el paso de los años ya está viendo que es una superpotencia, tanto económica y como militar. Por ejemplo, como Rusia es de los pocos países que están construyendo misiles hipersónicos y además está invirtiendo mucho dinero en una gran armada para intentar, como se dice, dominar sus mares interiores, que son el mar de China Medio Oriental y China Meridional. Pero además también tienen pensado desde hace mucho tiempo China, lo que llaman ellos la Gran China, invadir Taiwán. Taiwán sabemos que todo es un aliado de Estados Unidos y muchos expertos y gurús de la geopolítica hablan de que si supuestamente China en un futuro invadiera Taiwán sería posiblemente una tercera guerra mundial. Yo soy bastante... Bueno, y si Rusia invadiera Ucrania, que están tocando las narices, pues también, porque la OTAN diría, ¡ey, ojo, que no te metas! Entonces, el tema es que, mira, entre los chinos, el hombre cohete, Putin, el otro y el de Maroto, creo que la tercera guerra mundial puede ocurrir en cualquier momento. O sea, que este señor no ha hecho grandes predicciones porque esa puede ocurrir en cualquier momento. Esa es mi opinión, la verdad. Bueno, no comparto tu opinión. Yo creo que este hombre, yo por lo menos pienso que, perdón, dos guerras mundiales fue bastante explícito. Una tercera guerra mundial sí puede ser posible. Actualmente el mundo está bastante revuelto por dos como si de potencias, tanto Rusia como China, que intentan dominar un tablero geoestratégico que lo perdieron. Por ejemplo, Rusia cuando desapareció la Unión Soviética, y China quiere volver a su pasado de la época de los emperadores. Ya. Y bueno, nadie sabe. Pero mira, esto es una opinión mía. Creo que si hubiera una tercera guerra mundial, no sería una tercera guerra nuclear, ¿vale? Sería una guerra, ¿cómo lo dirían? Nos dejarían... Yo pienso que va a ser una guerra convencional como todas las que ha habido. No. Te aseguro, vamos, yo no te aseguro, ojalá no ocurra nada, ni muchísimo menos, ni ocurra ni suceda. Pero es que no sé, sería una guerra en la que no hubiera ni luz, ni pudiéramos tener sería una guerra, digamos, yo no sé explicármelo bien, más bien el tema de electrónica, sí, lo ha dicho Iván, satélites, sin nada de nada. Eso sí que sería una guerra, ¿vale? Yo creo que, bueno, mi opinión personal, yo la doy como siempre, yo creo que la guerra
será convencional porque hay muchas armas y porque realmente al final las guerras no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que el armamento es más moderno, más destructivo, pero verdaderamente estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Siria, en la guerra de Libia o en la guerra del 2014 de Ucrania, se están utilizando armas más modernas, más mortíferas, pero se están utilizando las armas. Bueno, lo único, la electrónica y, por ejemplo, los satélites se utilizan, pero al final se van a utilizar tanques, se van a utilizar aviones y se van a utilizar ametralladoras y soldados. Yo creo que eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que es más moderno. Vale. Esa es mi opinión. Yo respeto tu opinión. Yo creo que una guerra no va a ser una guerra convencional. Creo que Pero va a será ser una más guerra mortífera. mucho más fría. No va a ser esa. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Iván, te voy a decir una cosa, ¿eh? No sé de qué profecías del fin del mundo vas a hablar. Pero Todas. sé que hay unas que la del 2012 no acertaron. Eso sí que te lo digo yo. Ninguna. Voy O a sea, hablar de todas las profecías. Pues ahora, del mundo. En un minuto. Yo creo que si hay un tipo de profecías que destacan sobre las demás, tanto por su carácter apocalíptico, ¿no?, como reiterativos en exactamente estas profecías de las que vamos a hablar, las profecías del fin del mundo. Siempre tendremos una por llegar, y si no se cumple no pasa nada, se recalcula o se lanza una nueva. Yo esto lo bauticé como el bucle infinito del fin del mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no se cumple una, pues generamos otra y así constantemente. El problema de estas profecías no son en sí ellas mismas, sino que el problema es quién las cuenta y sobre todo, lo decías tú, Blanca, quién las cree, ¿no? Fijaros, Sergio decía que el 99% de las profecías son falsas, más o menos, ¿eh? Pues bien, yo creo que estarás conmigo en esta, porque es un hecho irrefutable, que todas estas profecías del fin del mundo, erradas en fecha, han sido falsas. Sí, sí. Así que ahí El 100%. es Sí, científico, un 100%. Sí, ¿vale? sí, sí. Bueno, Totalmente de acuerdo. Un matiz. Yo no he dicho el 99% de la profecía, sino de los videntes, de los vaticinios, de las profecías, en cambio, bueno, sí que... Bueno, me da igual 99 lo que viene, el 100% de todas esas profecías de estas sí. que no se han cumplido son falsas. Claro, y menos mal. Así de claro. Con lo Si cual, no, no estaríamos aquí. Efectivamente, hasta el momento 100% de falsedad. Con respecto a las profecías del fin del mundo, tenemos recogidas, fijaros, más de miles de predicciones. Antes del siglo XX, hasta el 1900, contábamos con cientos de vaticinios realizados por personajes muy importantes, influyentes de la época. Y como apuntaba Fermín, mayoritariamente procedentes de la Iglesia. No vamos a explicar el porqué, pero la Iglesia era la que mandaba en ese momento. Obispos, papas, beatos, monjas y sobre todo también seguidores de ciertas doctrinas cristianas. Curiosamente, estos vaticinios pues eran en fechas además muy significativas. El 500, el 666, el 800, el 1000, el 1600, el 1900. Bueno, esas eran fechas que escogían para predecir este final de los tiempos. Entre estos vaticinios, yo destaco, son muchas, he destacado unas cuantas. La de los papas Clementes de Roma, que lo predijo para el año 90, e Inocencio III, que lo predijo para el 1284. ¿Por qué para el 1284? Porque él dijo que el final debería de ser 666 años después de la aparición del Islam, con lo cual 666 años después del Islam suma 1284. Bueno, también tenemos esas profecías de Nostradamus, esas cuartetas del fin del mundo. La fecha, él nos dice el 3797. Bueno, está todavía por ver. Ninguno de nosotros lo vamos a ver, con lo cual espero que en algún momento alguien diga que también fue falsa. San Malaquías, con esas polémicas de la profecía de los papas y esa lista de los 110 papas, ¿no?, donde predice que la era cristiana y, por supuesto, el mundo, pues se acabará en el papado 112. Es decir, en el papado actual, en el de Francisco, en el de nuestro Jorge María Bergoglio, ¿no? O Bergoglio, ¿no?, como se diga. Bueno, pues veremos, a ver cuánto dura Francisco y veremos si se acaba aquí el mundo y la era cristiana. Fijaros, otro que me ha parecido muy interesante, Miguel Servet. Sí, nuestro Miguel Servet lo predijo para el año 1585. Indicó, fijaros, que el reinado del diablo comenzó en el 325. ¿Cuál era el 325? Justo en el concilio de Nicea, y que duraría 1250 años. La verdad es que Miguel Servet la tiró fina, porque más que una predicción fue un ataque contra la Iglesia. Así que por eso no es de extrañar que al final fuese quemado en la hoguera por hereje. Así que también hacían este tipo de predicciones. Martín Lutero, el fraile que impulsó la reforma protestante, pues dijo que para el 1600 tampoco se ha cumplido. Colón, nuestro Cristóbal Colón, o el Cristóbal Colón de los italianos, pues también, aparte de conquistador, pues fue también profeta. Indicó en 2 ocasiones el fin del mundo.
1656, lo falló y dijo, bueno, pues 1658. No quiso una tercera porque sabía que iba a fallar también. Isaac Newton también fue amante de la alquimia, de la teología y calculó el fin de los tiempos a través, eso sí, él por lo menos estudió algo, estudió el libro bíblico de Daniel y bueno, a través de los números que salían, pues predijo que sería para el año 2060. Ojo, que está ahí, veremos si un matemático, un científico tiene esa predicción, ¿no? 2060, estaremos muchos aquí. Leonardo da Vinci, fija este holocausto para el 4006. Bueno, esto ya no lo vamos a ver. Hay un estudio muy reciente de una investigadora del Vaticano, fijaros, nada que ver con el código da Vinci de Brown, que el Vaticano está en contra, pues el Vaticano tiene a una investigadora que ha estudiado la pintura de la Última Cena y parece ser que esconde, como no, un código que revela este apocalipsis para este año, para el 4006. Veremos si es verdad o mentira, pero nosotros desde luego no lo veremos. Pero también tenemos en el siglo XX y en los últimos tiempos también tenemos otras predicciones. Russell, ¿sabéis quién es? El padre de los testigos de Jehová predijo esta parusía para el 1914, bueno, coincidió con la guerra. Y otro representante de los testigos de Jehová, Rutherford, lo vaticinó para el 1925. En fin, no hubo apocalipsis, no hubo venida de los grandes profetas del pasado, como decían que iban a venir Abraham, Isaac y Jacob, pero sin embargo los testigos de Jehová siguen creyendo a pie juntilla lo que le dicen sus líderes. Esto también es psicológico. Muy recientemente, entre comillas, porque ya es una figura más contemporánea, Baba Vanga, la conocéis, ¿no? Esa mística clarividente búlgara, pues fijó la fecha del fin en el año 5079. Así también predigo yo. 5079, justo, además, un año después de vaticinar que la humanidad llegará al fin, al límite del universo, que ella lo predice en el 5078. En fin, ella predice el fin del universo y el fin de la humanidad. Bueno, esto también es tela, pero fina. El efecto 2000 de que hablaba Blanca, ¿no? Sobre todo ese 1 de enero también fue una de las fechas señaladas para muchos como ese cataclismo final. Yo estaba en el banco y lo sufrimos, por lo menos los días anteriores. Los ordenadores teóricamente dejarían de funcionar, se producirían fallos en todos los sistemas informáticos y de ahí, no se sabe cómo, pues se activaría de forma activa o pasiva esas ojivas nucleares existentes en todo el mundo y al final, el boom final. Bueno, pues que explotaríamos todo. No pasó absolutamente nada de nada. Quizás algún cajero se quedó sin dinero, pero porque era fin de año, ¿no? Pero nada más. Y no podemos hablar de lo que comentaba Blanca, del final de los días sin las profecías de esos 2012, ¿no? Las profecías mayas y las profecías de los indios Hopi, que por supuesto, ya os lo digo, todas falseadas. Primero porque no existió ninguna profecía maya ni Hopi como tal. Todas se han sacado y se han manipulado pues, ciertos conceptos de su cosmovisión ancestral, ¿no? Esa cosmovisión tan particular que tenían los mayas y los Hopi, pues la han manipulado, ¿no? Y han hecho encajar una falsa profecía. Con respecto a los mayas, muy rápido, estos usaban un número muy elevado de calendarios. Un calendario que duraba 260 días, otro que duraba 365, otro que duraba 144.000, pero tenían uno muy largo, que lo llamaban la cuenta larga, y este estaba destinado al registro de todos esos acontecimientos históricos que se daban durante todos sus mundos, ¿no? Y este duraba exactamente 5.125 años. Bueno, 366, pero 5.125 años. ¿Qué ocurre? Que este calendario se inició el 13 de agosto del 3114 a.C. y eso era el comienzo de su quinta era, que finalizaba, por cierto, el 21 de diciembre de 2012. Para ellos daba comienzo la sexta era maya. Por lo tanto, no hubo un fin, ni hubo un fin apocalíptico. Lo que terminaba era su cuarta era y terminaba su quinta era y comenzaba su sexta era, la era del sol, que durará otros 5.125 años y luego seguirá después de esos 5.000 años otra era. Con lo cual, nada de nada. Y en referencia a los indios Hopi, pues prácticamente lo mismo. Han mezclado aquí, pues, churras con meninas. Y han generado pues falsas informaciones. Los Hopi nunca hablan de profecías del fin del mundo. Nos hablan, eso sí,
de su cosmovisión, de sus 7 mundos que tiene que recorrer ese hombre para alcanzar esa perfección. También nos hablan de otras profecías, algunas parecidas a las que contaba David, cómo llega el hombre blanco, el ferrocarril, el teléfono, incluso hablan de una cierta caída de una estrella, pero sin llevarlo al término del holocausto. En fin, en esa evolución del hombre, para los Hopi nos encontrábamos en el 4.º mundo, el mundo completo, y su paso al 5.º, pues fue lo que hicieron coincidir con esa fecha maya y al final con ese holocausto. Pero es cierto que era solamente del paso del mundo 4.º al mundo 5.º. Nada de nada. Y terminando ya, por ser muy breve, también tenemos bastantes numerólogos que predijeron en su momento este apocalipsis el 6 del 6 de 2006. Bueno, ¿y por qué? Pues esa triple conjunción del número 6, otra vez ya estamos con el 666, que para que lo estudie correctamente, pues verá que en la Biblia nunca lo dice, porque el número realmente ese fatídico es el 616, pero bueno, aquí fallaron otra vez. Y no hace mucho nos han sorprendido, y esto ya, claro, como son astrónomos de la NASA, ojo, le damos más importancia, ¿no? Pues nos sorprendieron a astrónomos de la NASA porque vaticinaron el impacto de meteoritos en la Tierra el 31 del 10 del 2015, con ese asteroide que ha apodado la Gran Calabaza, porque justo coincidía con el día Halloween, pero nada, todo se quedó en un susto. Bueno, a lo mejor hubo un trato con seres extraterrestres, pero nada, un susto y no pasó absolutamente nada. También teníamos el asteroide FT3, ¿no? Que tenía que destruir la Tierra en el 2019, aunque según iba llegando la fecha, pues dijeron que era poco probable. Bueno, fijaros que también tenemos a un admirado periodista, a JJ Benítez, que aparte de periodista, escritor, divulgador, además ha metido a pitoniso y nos ha predicho no hace mucho que en el 2027, dentro de 5 años, un enorme meteorito va a provocar 1.200 millones de muertos en solo 48 horas, el 15% de la humanidad en las primeras 48 horas. Luego los efectos del meteorito harán prácticamente que se acabe la vida. JJ siempre ha apostado fuerte, pero ahora también apuesta fuerte en tiempo y cantidad, porque si apostase dentro de 100 años, pues oye, pero a mí me gusta que apueste ahí porque no sabemos si le va a dar para vender otro libro en el 2028, pero bueno, lo veremos seguro. Y aunque esto es así, tenemos un meteorito muchísimo más cercano. Científicos del Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de la República Checa dan cierta probabilidad a un impacto, al cometa Encke. Fijaros qué fecha, el 15 de octubre del 2022, este año. Al menos, si esto sucede, nos evitamos regalar a Héctor por su cumpleaños. Pero si falla, también dan más fechas, 2025, 2032, 2039. Curiosamente, ninguna coincide con la de JJ Benítez, pero bueno, si no, seguimos generando. En fin, yo creo que esto es una relación de muy poquitas fechas que se han proclamado como profecías del fin de los tiempos, ¿no? Y en fin, para mí es pues pan y circo. Esto es lo que hay. Poco serio, poco serio. Está claro. Héctor, diferencia entre el lenguaje profético y pensamiento o pensamientos proféticos. Voy a ser breve porque creo que el tiempo que vamos muy justitos, ¿no? Sí, no, justitos no, es que vosotros Lo siguiente. tenéis que ir antes. Que vosotros os tenéis que ir antes. Sí, La culpa de Sergio. Y Sergio claro, mira, la lo ha culpa dicho de la internet, ciencia. de internet. La ciencia me está acusando de tener yo la culpa. Pues... Bueno, por favor, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver, es muy breve porque yo creo que mi parte es más una reflexión que todo el mundo va a entender que una explicación, como otras veces que a lo mejor damos más datos o demás. El lenguaje profético habitual, ¿no? Sobre todo esos lenguajes, esas profecías iluminadas por un Dios, ¿no? Como las de Cristóbal Colón al final de sus días, o las de que están en la Biblia, o diferentes santos y demás, o muchas personas que se han visto o decían que estaban como iluminadas, ¿no? Por algo especial, ¿no? Al fin y al cabo, y además un ejemplo muy tácito de este tipo de lenguaje, quizás no del origen, pero este tipo de lenguaje es el lenguaje de Nostradamus, son lenguajes muy subjetivos, son lenguajes que muy metafóricos, que, como decía Olga, y como hemos dicho aquí repetidamente, se le puede dar el significado casi que queramos, ¿vale?
Voy a hablar simplemente de una pequeña cuarteta de Nostradamus que se le ha dado demasiado bombo digamos, a mi modo de ver, que dice: el año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran terror para resucitar al gran rey de Agumais. Perdón, porque yo mi francés, aquí quizás Sergio lo pueda comentar mejor. ¿Cómo se escribe? Goul Mois. Angulmois, imagino, ¿no? Angulmois, sí. Bueno, No repito, pasa ¿no? El año 1999, 7 meses del cielo, vendrá un gran terror para resucitar al gran rey Agummois. Antes, después, Marte reinar por fortuna. ¿Qué leéis vosotros de esto que acabo de leer? Pues esto me suena a hablar en indio, igual. Para muchos, porque se distribuye la red, era el vaticinio del 11S, que es en 2001. Pero bueno, ya le damos una vuelta, decimos que no es exacto y ya lo ponemos en situación de que esto era, vamos, el gran terror del cielo, pues en los aviones del 11S. Pero podía ser cualquier cosa que hubiese pasado o no y que se le da a posteriori el significado. Simplemente comentar, por si no lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Nostradamus era un tipo muy peculiar. Nostradamus era un tipo que era, en mi opinión, un jeta de manual. Y de hecho, vamos a ver, yo como boticario, porque era un boticario, me parece ejemplar, ¿no? Porque, bueno, de estar en una carrera de boticario, de estar ayudando incluso a Presti y demás, de repente, pues empieza a hacer un almanaque que tiene mucha fortuna y que tiene muchos seguidores. Le empiezan, digamos, a surgir personas ricas que le quieren pagar para sus vaticinios y personas muy influyentes, y decide de repente pues, seguir en ese tránsito de cosas que le daban más dinero incluso que la botica, ¿no? Y de ahí todo esto que escribe, que a posteriori se le busca mucho significado, pero que además, si nos vamos a los orígenes de todo esto, más allá de que, claro, si Catalina de Medici te reconoce como o se convierte en una partidaria tuya muy voraz que quiere que te apoya, o gente muy influyente, pues al final te encumbra, ¿no? En esa época, ¿no? En ese siglo XVI. Pero es que además, si nos vamos un poquito a los orígenes, vemos cómo Nostradamus realmente se basa en el Antiguo Testamento, y a eso lo dice Peter Le Mesurier, y lo analiza y nos pone ejemplos de profecías apocalípticas que de alguna manera coge de la Biblia, las complementa, y por eso luego hay muchas predicciones que leemos que Nerón, Cayo, Mario. ¿Por qué? Porque tiene ese origen un poquito bíblico, y tiene otro origen en otro libro muy popular de 1522 que era Mirabilis Liber. Él hace todo eso, lo convierte en algo un poquito místico, cultista, y digamos que, entre comillas, pues seguimos hablando de él varios siglos después, ¿no? Pero como ese, muchos. Entonces, una parte es ese tipo de profecías, que, ojo, puede ser que alguien tuviese en algún momento alguna visión real, pero realmente lo que vemos es que si apartamos todas las profecías que hay de este tipo y las leemos todas y vemos, intentamos analizar a qué se refieren y vemos que el porcentaje de acierto es mínimo en el caso de que podamos a posteriormente, además, porque siempre se ve a posteriori, podamos pronosticar que eso se ha cumplido, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Otra cosa diferente es la gente que por alguna facultad, por intuición, por posiblemente su cerebro que capte más datos que el resto, pueda pronosticar, ¿no? Ahí estarán quizás esos pronosticadores que hablan, ¿no? Que habla Olga. Y por otra parte está la gente que durante mucho tiempo ha acertado con sus vaticinios y que no eran específicamente adivinos, ni gente ocultista, ni demás, porque yo creo que de la gente que más se ha adivinado o ha pronosticado, entre comillas, está H.G. Wells, está Julio Verne, con su pronóstico de la Luna y demás, que también H.G. Wells también pronostica, ¿no? El viaje a la llegada a la Luna posteriormente, o por lo menos publicado posteriormente. La comunicación a distancia también la pronostica, pero la pronostica porque realmente
tenga un conocimiento, de repente una iluminación y vea algo extraño que le viene a su mente. No, lo pronostica porque están rodeados de científicos, están rodeados de mucho conocimiento, tenían contactos con personas incluso pertenecientes a círculos intelectuales muy profesos en esa época, incluso masonería, que también encierra mucho tema de intelectualismo, y pues tenían mucho conocimiento a su alcance y organizaban la información y vaticinaban. Igualmente, recientemente ha salido a la luz muy digamos, profusado, muy divulgado, un artículo de Lionel, no me acuerdo ahora mismo el apellido, un artículo del Herald, del New York Herald, en el que un autor de ficción, pues de repente hacía una serie de vaticinios hacia el futuro que de repente pues, vemos que muchos se han cumplido. ¿Era un vidente? No, era una persona muy inteligente que tenía un montón de datos y que era capaz de hacer muchos vaticinios, a veces demasiado exagerados, ¿no? Walter Lionel George, que no me acordaba del nombre completo, sobre los avances de ese siglo, en el cual pues también decía que la gente ya no viaja en tren, sino en coches y camiones, que el fin de reserva del carbón y petróleo llegarán. Ahora aún no ha ocurrido, pero ya vemos cómo tenemos también problemas con todo esto. Entonces vemos cómo hay vaticinios que tienen todo el sentido del mundo y que no se han cumplido o están por cumplirse o se han cumplido en una parte, pero obedecen a un acto intelectual de intentar pronosticar el futuro. Y para mí, para finalizar, los que más han pronosticado el futuro, que son mi gran referencia intelectual del siglo XX, los Simpsons. Los Simpsons de una manera cómica, de una manera brainstorming a tope, pero que han pronosticado en el absurdo muchas cosas que finalmente de una manera u otra han sucedido, ¿no? Entonces, pero ¿eran videntes? No, eran personas que manejaban mucha información para hacer el brainstorming del guión y que de repente pues han dado pues, cosas como que Trump fuese, incluso la imagen de Trump bajando de su centro comercial, pues cosas que al fin y al cabo, pues bueno, era una posibilidad remota, absurda, sí, pero bueno, era una posibilidad que estaba ahí. Entonces, ahí está el tema de separar en la baja la gente que de alguna manera ha escrito algo muy místico, muy ocultista, que se cumple a posteriori siempre y que intentamos darle significado y demás, y que muchas veces no vamos a encontrar, y la gente intelectual, sobre todo de los ejemplos máximos de este siglo pasado, del siglo XX, de esos albores de la ciencia ficción de los años 30 y demás, pues que al final aciertan porque tienen información. Vale, una predicción. Trump volverá a ser presidente de los Estados Unidos. Fíjate, esa la digo. Sergio, Sí. Más vale que no, pero lo digo así. A ver. Bien, Edgar Cayce, ¿a que sí? Espera. El profeta durmiente. No, acabo de hacerte un vaticinio. Me vas a preguntar sobre Edgar Cayce, ¿ves? Claro, el profeta durmiente. Mujer de poca fe, mujer de poca fe. Venga, el otro Nostradamus, dime algo, cuéntame. ¿Quieres que te cuente algo? Bueno, os lo voy a contar a todos, porque sois muy buenos y me caéis muy bien. Y muy buenas. Edgar Cayce, pues es un personaje alucinante del siglo XX. Dicen que fue quizá el mejor psíquico del siglo XX. También se le llamaba el profeta durmiente, aunque él, y esto lo uno un poquito a lo que decía Olga sobre esa gente humilde, nació en un extracto humilde, una familia humilde, y no quería que le llamasen profeta, ¿no? Pero fue un personaje muy profundo, muy extraño, y acertó. Voy a decir algún que otro detalle. Acertó y a veces también se equivocó en sus profecías o con sus profecías, ¿no? Bueno, hay que decir que nació en 1877, perdón, para ubicarnos 7 años después de la muerte de Graham Becker.
en Estados Unidos, Virginia, y murió en 1945, es decir, ya sabemos, el mismo año de la finalización de esa terrible Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1900, cuando tenía unos 13 años, perdió completamente el habla y gracias a una sesión de hipnosis que le hizo un tal Al Lane, él mismo visualizó su enfermedad misteriosa, la visualizó y estando en ese periodo, en ese estado de trance, dijo incluso qué tratamiento había que aplicarle, ¿no? Y se sanó, le sanaron de esta manera, se hizo sanador aplicando este sistema a gente en general, pero también a pobres en particular, porque llegó un momento en que solamente quería hacerlo con pobres o gente necesitada, ¿no? Entonces entraba en una especie de trance, un sueño profundo, donde quiera que estuviera, además al instante, y veía acontecimientos, sobre todo políticos. También la gente le hacía preguntas sobre sí misma, es decir, enfermedades, problemas de salud, etcétera, etcétera. No cobraba a esa gente. Y lo que es curioso es que cuando hablaba, por ejemplo, de medicina, estando en trance, pues usaba una jerga médica que no conocía y de la que no se acordaba cuando se despertaba, ¿no? Ni recordaba nada. Vaticinó, dicen, la Segunda Guerra Mundial con mucha antelación y en 1943 el gobierno de los Estados Unidos le pidió que localizase unos soldados desaparecidos y dicen que encontró muchos. Bueno, hay un artículo que dice incluso que los encontró a todos, pero bueno, tampoco nos vamos a chupar el dedo. Predijo la Gran Depresión de 1929, aquel crash económico. En febrero de 1925, por tanto 4 años antes, alguien le preguntó, estando él en ese estado de trance, por su propia economía y le dijo, cuidado con su riqueza, o sea, la riqueza del que preguntaba, sobre todo ante las fuerzas adversas que surgirán en 1929. Y también advirtió de otra manera sobre ese crash unos años antes, 2 o 3 años antes, pero no lo escucharon, claro. Muchas veces habría que escuchar o cuando menos tener en cuenta esos profetas o videntes para poder prepararnos, ¿no? Y si se equivocan, pues se equivocan. ¿Qué vamos a hacer? Pero curiosamente, es una de las profecías que a mí más me impactan. Profetizó, y eso lo dicen en varios sitios en internet, lo podéis buscar, que el presidente número 44 de Estados Unidos sería negro y el último, en eso se equivocó, ya que iba a provocar una guerra nuclear. En eso también se equivocó. Pero no se equivocó en el número 44, y que iba a ser un hombre negro. Y claro, estaba hablando claramente de Obama. De hecho, busqué en internet a ver si era el número 44 y efectivamente era el número 44. Fue estudiado por el FBI y el escapista Houdini, ¿os acordáis del famoso Houdini? Que, bueno, que un día no escapó y la muerte le atrapó. Lo estudiaron, pero no encontraron ningún fraude. Y también predijo, al igual que Nostradamus, la fecha de su propia muerte 3 días antes. ¿Se suicidó? ¿Perdón? Que si se suicidó. No, por lo visto no. Por lo visto murió de agotamiento porque era un hombre que llegó a hacer entre 6 y 7 sesiones de lo que él llamaba, ¿cómo se llamaba esto? Lecturas psíquicas. Entonces, cualquiera que le llamase y tenía necesidad de una lectura psíquica, pues bueno, lo hacía. Y llegó en los últimos años a hacer unas 6 o 7 sesiones y por lo visto murió de agotamiento, vamos, ya no podía más.
investigó la reencarnación, los ovnis, la sanación, la Atlántida, los registros akáshicos, que son esos registros que están, bueno, ya sabemos, ¿no? Y tenía visiones muy relacionadas con la naturaleza, era una especie de profeta panteísta, y ahí entramos en el ámbito de la naturaleza, porque ahí sí que vaticinó cosas preocupantes, ¿no? Por ejemplo, la inversión de los polos, con una frase, pero también explicándola después: la Tierra está alcanzando el tiempo, y donde hay calor, donde haya calor antes, habrá frío. Predice que en Groenlandia y la Antártida, o sea, no nos olvidemos de que es un hombre que vivió en la primera mitad del siglo XX, en Groenlandia y la Antártida se derretirá el hielo, provocando inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Aparecerá vegetación donde ahora mismo nos parece imposible. Y algo muy curioso con Japón. Los japoneses consideran que es un profeta más importante incluso que Nostradamus. Y eso que profetizó que Japón, o buena parte de Japón, iba a ser cubierta por el mar, y efectivamente los estudios dicen que Japón se está hundiendo a la velocidad de 3 centímetros al año en el mar. Y ahí en Japón, por lo visto, vamos, es un profeta estrella. Pero todo... Sí, perdón. ¿Eso cuando lo predijo este hombre? ¿Lo dejó? Antes del año 1945 en el que murió, por lo tanto, en la primera mitad del siglo XX. Sí. 1920 aproximadamente. Seguramente, no hay otra fecha. Los centímetros, ¿eh? Perdón, los... Que voy a calcular los años y los centímetros que se ha unido Japón. Creo que los japoneses ya tienen el agua al cuello. Mira, yo te puedo regalar la regla, pero no te regalo el viaje a Japón. Vale. Vas a calcularlo, ¿no? Vas a ir a la costa a ver si... Y la buena noticia es que coincide, sí, muy bien, coinciden también Nostradamus y Case sobre un punto que es ya todavía más metafísico, y es que el futuro se puede cambiar. Y no son los únicos que piensan eso, sino que, por ejemplo, hay muchas tribus de América del Sur que lo piensan, que se puede cambiar incluso tu propio futuro. Me acuerdo de un reportaje en el que una tribu, tomando hongos alucinógenos, un poco de alcohol, etcétera, pues bajan a su futuro. Cuando no les gusta lo cambian, y cuando vuelven a estar, digamos, normales, o sea, pues bueno, lo viven su futuro y lo viven tal y como lo han cambiado, ¿no? Entonces el futuro, por lo visto, se puede cambiar. Hay un destino quizá escrito, pero se puede cambiar en función de, también en función, dicen los videntes, los de verdad, también en función de la evidencia, porque no es lo mismo que tú conozcas tu futuro y te lo vaticinen, ya estás introduciendo otro parámetro distinto, porque supuestamente lo conoces, por lo tanto no vas a vivir tu futuro de la misma manera. Y me parece un personaje, por lo tanto... Sí, pero lo de Japón no me... Porque no. Yo he echado la cuenta y son 31 metros lo que ha crecido el mar. Fíjate tú, los japoneses que no son muy altos, pues imagínate cómo están. Así que... Bueno, es que Kais tampoco... Y luego dices que no eres de números. Pues vaya, pero menos mal, porque vamos. Bueno. A ver, Héctor, ¿qué nos decías? Sí. No, tenemos que terminar el programa. ¿Querías comentar algo más del profeta durmiente? No, Héctor, que quería decir algo, ¿no? Pues a Héctor no le dejo. Ah, vale. Ya no, porque además se tienen que ir y veo que se están poniendo nerviosos. No, yo lo único que vuelvo solamente dos frases,
vuelvo al pequeño argumento que he esgrimido anteriormente, y es que la policía utiliza a psíquicos, a videntes. Por lo tanto, y no la policía española solamente, sino que de hecho, en uno de los casos crueles, terribles, uno de los últimos casos, la policía ha utilizado a un psíquico y no ha encontrado nada, porque claro, no es una ciencia exacta. Pero bueno, ya sabemos que la policía no es tonta, por lo tanto, si las comisarías utilizan a ese tipo de profesionales, es que algo habrá, y algo hay, está claro. Para mí, vamos. Bueno. Así como ha contado Sergio la historia de Kate, de Edgar Cayce, pues es como se generan esas leyendas, ¿no? Esas leyendas donde parece que Cayce fue un personaje súper destacado y en el fondo fue un medium que además utilizaba sus habilidades pues para intentar sacar réditos, porque no olvidemos que Edgar Cayce se le consideró simplemente una de las personas que utilizaban la medicina holística, o sea, una pseudociencia alternativa. Y fijaros que si rebuscáis un poquito en todas esas, pues esos remedios que utilizaba, oye, se utilizaba remedio de hervir hierbas, el caldo de carne, bueno, hay que rebuscar un poquito más también en este personaje porque está más cerca de todos esos videntes que quieren sacar réditos que de un personaje célebre que no se le pueda tachar nada en absoluto. Con lo cual, ojo, que tampoco en este personaje era todo oro lo que relucía. No, claro, además te he dicho que profetizó que el presidente número 44 sería negro y el último, pues ahí se equivocó. Pero es que y que iba a provocar una guerra nuclear. En esas profecías, Sergio, me da un poquito igual que se equivocan. A mí lo que me asusta más es que utilicen, engañen a la gente, como hablaba Blanca al principio, como este personaje de intentar, porque fíjate que tú decías en tu intervención que cuando dormía, estaba en trance, utilizaba palabras que ni sabía. Bueno, pues cuando tenía que utilizar, cuando hablaba con los demás, pues lo que recetaba era cosas súper, entre comillas, absurdas, naturales, raíces, carnes, no decía nada más. Dice, yo creo, yo pienso. Sí. Entonces hay que tener cuidado con estas personas. Y además pronosticó también, entre otras cosas, pronosticó la segunda venida de Jesucristo en 98, no vino, pronosticó que Estados Unidos recobriría un rayo de Atlántida en 54 y no lo descubrió. Y bueno, claro. En fin. Hay cosas que evidentemente no deberían pronosticar nunca. Por ejemplo, lo que ha comentado Iván, todos los fines del mundo, desde luego, todos son falsos, son falsedades. Bueno, pues yo voy a hacer una profecía. Jesucristo no va a volver a la tierra, que lo sepáis. Sobre todo porque no creo que nadie le reconozca. Hereje, que te van a crucificar, Blanca. Qué bueno. Yo no tendría ganas después de que me crucificaran, también te digo. Tampoco. Yo creo que Jesucristo, a lo mejor es David y no lo sé, ojo, a lo mejor ha vuelto de Egipto y creo que no. Del reino de su padre, ¿no? Vete a saber. ¿Es David? Bueno, pero las creencias pueden ser hasta saludables y sanas si realmente no implican a nadie, no es un engaño a nadie. Entonces, sí. No, eso está. Yo las acepto todas, totalmente de acuerdo. Sí. No, y las creencias pueden ocultar, entre comillas, unas verdades. Por supuesto, beben de verdades. Porque no es porque crees en algo que ese algo es falso per se. Quiere decir que las creencias no son falsas obligatoriamente. Hay que analizar una por una, efectivamente. Bueno, pues antes de terminar el programa, si es que me dejáis terminarle, ahora los culpables somos nosotros, o Sergio, como siempre. No, le he dicho a Héctor que no hablara, si te metes tú, Iván. Entonces, ¿ves cómo tiene la culpa Iván al final? No, al final le he dado paso a Héctor para que dijera lo que quisiera, porque es injusto que a uno diga que sí y a otros que no. ¿Verdad que sí, Héctor? Sí, es muy injusto, señorita. He estado callado todo el programa también, solo digo eso. Hemos sido buenos. Y lo dice con una mirada así de perro apaleado. El libro que se va a sortear es el título de Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, de Enrique Ramos, de la editorial Arcopress.
Así que el día 25 se dará a conocer el ganador o la ganadora del libro. Bueno, y como siempre nos hemos adentrado en la historia real, en el misterio y las leyendas, y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Buenas noches, Fermín. ¿Fermín? Está Fermín. cerrado. Fermín no está, Fermín se fue. Ya decía yo, una psicoimagen. ¿Dónde Ya vamos? está. Ya está. Y además Ya está. tiene que hablar porque le tengo que preguntar una cosa de parte de un oyente. Así que Vale. No, vale, pues pregúntame antes de que me despida. me dice un oyente, seguidor nuestro del programa, que se llama PIP, PIP. que por favor que cuentes lo de las monjas, porque me tienes en ascuas. Ah, bueno, pues si nos está escuchando, esto sucedió hace ya un año por lo menos o más, ¿no? Por lo menos 2 años. Estábamos ahí en el programa, haciéndolo en directo en el estudio de Cris Radio. Y bueno, salió el tema creo que estábamos hablando del tema del demonio y todas estas historias. Y justamente esa noche, o esa semana, tuve un sueño que me estaban persiguiendo un grupo de monjas, pero completamente desarrapadas, con los pelos todos engreñados, todos sueltos, muy mal. O sea, no llevaban ni siquiera lo que es el pañuelo que llevan ellas, ¿no? Y la única salida que encontré fue una cueva donde me metí, y en esa cueva de momento aparece la figura roja, como de un demonio, que me dice: tranquilo, no tengas miedo, ¿sabes? Así. Y las monjas pues no se atrevieron a entrar, salieron pitando para atrás, y bueno, ahí se me terminó el sueño, pero la imagen de esas monjas corriendo detrás mía con las sayas remangadas para arriba, con las manos, y pegando saltos por entre aquellas piedras, etcétera, etcétera. Despeluja completamente, o sea, completamente, no sé, parecían brujas, más que monjas, ¿no? Parecían brujas. Pues fue un sueño real que tuve, no sé qué me querría decir el sueño, pero desde luego las monjas no estaban muy contentas conmigo, puesto que me estaban persiguiendo, no venían con buenas caras, y sin embargo el mal, el diablo que estaba ahí, parece ser en esa cueva, yo no lo sabía, pues el hombre me dice: tranquilo, no te preocupes que no pasa nada. Y según escucharon la voz del hombre, salieron pitando. Bueno, pues nada, con las faldas remangadas, con las sayas remangadas. La verdad es que la escena en el programa fue realmente divertida. Sí, claro, porque es que era el momento, estábamos en el contexto, estábamos con la temática, y entraba bien. Que le perseguían unas monjas despelujadas y querían violar a Fermín. Sí, bueno, algo así, más o menos. Es que no lo han contado bien, por eso digo. Sí, no quería ser tan explícito, pero bueno. No, lo fuiste entonces, porque no lo vas a hacer ahora. Ya, pero ya no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo bien del sueño, hay matices que se me escapan. Olga, buenas noches. Buenas noches, Blanca, compañeros, y a todos los que nos han escuchado, nos han seguido hoy. La verdad que, bueno, yo no sé si quiero hacer alguna premonición para el próximo programa. Lo único que vaticino es que estaremos la semana que viene con otro programa súper interesante, y que el de hoy espero que les haya gustado. Iván, buenas noches. Buenas noches a todos. En el tema de profecías, como ya he dicho alguna vez, mucho ruido, pocas nueces. Y en el tema de los videntes, sigo insistiendo, como tú decías al inicio, toda mi intransigencia contra todos esos responsables subsidiarios, como los gobiernos, que permiten, fomentan y aprovechan este ruin negocio. Muy bien. Que es que les viene bien, muy bien para las arcas. Así de claro lo digo. David, buenas noches. Buenas noches, Blanca, buenas noches, compañeros. Yo, en cambio, a mi compañero Iván voy a hacer... Creo que la mayoría de los profetas y videntes son bastante falsos, utilizan el miedo y la psicología para engañar, pero creo que hay gente que tiene un don para la adivinación, y creo que algunos profetas han dado en el clavo. Bueno, Héctor, buenas noches. Buenas noches, hasta la semana que viene. Yo personalmente no creo nada en las profecías. Me parece interesante desde un punto de vista histórico y saber quiénes son los personajes. Y tampoco creo en toda la gente que en un 806 o en una consulta te en el futuro. Pero eso creo que es material de otro, ni de los que hacen publicidad de ello y se lucran de todo esto. Ya. Pero eso es material de otro programa, y creo que hasta aquí podemos leer. Hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Pues yo la verdad es que me adhiero un poco a la opinión de Iván, la tuya y la de Héctor.
en cuanto al no en letras mayúsculas, al engaño, porque verdaderamente ya está bien de gente que vaticina cosas completamente, bueno, por ejemplo, el fin del mundo, y hay gente que se ha suicidado por esos vaticinios apocalípticos, y también, pues bueno, esos videntes de pacotilla, de mala muerte, que efectivamente solamente piensan en sacar dinero a la gente. Pero también coincido evidentemente con David. Hay alguno, pero no estará en la tele ni en la radio ni eso, alguno, un porcentaje muy pequeño que merecen toda nuestra atención. Eso está claro, y tendríamos que estudiar todavía más y investigar más esas capacidades extrañas, psíquicas, que existen, pero son escasas, como las trufas. ¿Dónde están? No lo sabemos. Bueno, pues si deseáis dejar algún correo, podéis escribir algún mensaje, perdón, no correo, algún mensaje al siguiente correo, misterios@clipradiotv.es, o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos y, por favor, cuidaros todos de esta pandemia y este virus que nos está fastidiando. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.